Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El panorama político y económico de Honduras continúa preocupando a diversos sectores de la sociedad. Y es que a más de un año y medio de haber ingresado la COVID-19, pese a que se ha iniciado una reapertura económica de forma paulatina, sigue dejando números negativos en las finanzas del país. Para el caso de los más de 700,000 empleos perdidos a causa de la pandemia del coronavirus y las dos tormentas Zeta y Iota, apenas unos 100,000 se han recuperado según estimaciones recientes de los expertos. A esa crisis se le suma el aumento de precio de los productos de la canasta básica, que además de afectar directamente a los hogares hondureños, se ven reflejados en una inflación de 4.62% de enero a septiembre, superando al 3.39% del mismo periodo de tiempo el año anterior, según datos oficializados por el Banco Central de Honduras. El gobierno ha estimado que se cerrará este año con un crecimiento económico de 4.5%. No obstante, en la empresa privada consideran que solo se podría llegar a un 3%, tomando en cuenta el leve respiro de la semana morazánica. Las proyecciones a largo plazo también se ven comprometidas, ya que de acuerdo a los expertos en temas de economía será muy difícil que en 2022 se logre la meta de recaudación tributaria de 118 millones de lempiras. Por otra parte, el presupuesto general de la República para 2022, que supera los 308,000 millones de lempiras, ha sido cuestionado por la ampliación de 20,000 millones más en comparación con el del 2021. A sabiendas de la crisis económica del país, la incertidumbre política con el cambio de gobierno y la deuda política del Estado, que ya alcanza los 16,000 millones de dólares, sin dejar de mencionar la depreciación del lempira frente al dólar, que durante agosto alcanzó una devaluación de 2 a 5 centavos por día, situación que a criterio de la expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas, Liliana Castillo, tendrá repercusiones no solo en la economía nacional y el precio de los combustibles, sino también en la importación de bienes de consumo. A este entorno económico, y no menos importante, es la situación política que en este momento persiste en el país, empujado por el cronograma electoral con algunos retrasos y la incertidumbre que aún sigue generando el retraso en la entrega de la nueva tarjeta de identidad, que a este fin de semana se estimaba que unos 800,000 hondureños aún esperan por este documento, y que no solo será requisito para ejercer el sufragio el próximo mes de noviembre, sino también que la empresa privada ha advertido que a partir de su vencimiento el 15 del presente mes, ningún trámite podrá realizarse con la vieja tarjeta de identidad. Con todo este panorama, desde la iniciativa privada y economistas nacionales han estimado que la inversión extranjera seguirá a la espera de lo que pueda suceder en el proceso electoral de noviembre. Lo mismo pasa con organismos de apoyo internacional como el Banco Interamericano de Integración Económica, que anunció el congelamiento de apoyo financiero a Honduras por un monto superior de los 200 millones de dólares y otro tipo de apoyo técnico en diversos proyectos, mismos que deberán ser negociados con el próximo gobierno. Buenos días, Honduras. Gracias por estar con nosotros a través de Canal 11 Radio Visión Honduras. Si en algún momento va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en la capital industrial del país, San Pedro Sula. También lo puede hacer en el litoral atlántico, en la 105.5 en Tela, Ceiba, la zona atlántica del país, 93.5 en La Paz, Comayagua, Iguatepec, el corredor central del país, y la 90.3 allí en la cálida Choluteca. Gracias, bienvenidos. Lunes 11 de octubre, cerca de las elecciones generales. Volvieron a aumentar los combustibles hoy. Pasa ya el galón de súper a más de 100 lempiras. Casi, ahí está, mire, gasolina superior 104.69. Bueno,
69, gasolina superior actualmente 105.53 ya está. La variación 84 centavos, la gasolina regular llegó a 98.22 centavos. El diésel a 87.55, el gas querosén 66.50, gasolina vehicular 51.88 y chimbo de gas que utiliza tanto la gente en su casa. Me decía un sudamericano, no sé por qué en Honduras no utilizan gas para cocinar en vez de la luz eléctrica, es mucho más barato, pero el chimbo de 25 libras aquí en Honduras está a 238 lempiras con 13 centavos. Así amanecen los precios del combustible. Hoy lunes 11 de octubre y he colocado esta tabla porque tengo a 4 personas que saben de economía y estamos en problemas. Estamos en problemas porque yo veo, se alquila, se vende, no hay trabajo. Al incrementar el combustible, la comida cuesta más el poder vivir. La energía eléctrica también no está barata. Entonces la situación del país no es fácil. Hay 15 personas que aspiran a ser presidentes del país. Los admiro, porque un país con tantas dificultades, querer ser presidente no va a ser fácil. Y voy a platicar con 4 personas que saben de economía, que saben también de la vida política del país, para que nos den luces de por dónde puede ir el rumbo de Honduras en lo que resta de este año y cómo puede ser el 2022 para quien sea gobierno. Saludo al expresidente del Banco Central de Honduras, exministro de Finanzas y ex embajador en Washington, el doctor Hugo Noé Pino, también candidato a diputado por Libertad y Refundación. Doctor Pino. Muy buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana discutiendo uno de los principales problemas que tiene el país. Aquí a mi izquierda, don José Luis Moncada, que es expresidente de la Comisión Nacional de Banca y Seguro. También ha trabajado en la banca privada nacional y es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Licenciado. Buenos días, Raúl. Un placer estar con usted compartiendo temáticas importantes y necesarias que el pueblo hondureño conozca la realidad económica y el escenario político de este año. Sí. El doctor Nelson Ávila, que durante muchos años estuvo trabajando en organismos internacionales, es economista, es catedrático, fue precandidato a la presidencia del país por el Partido Libertad y Refundación también. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Para poder discutir temas esenciales en Honduras, en el contexto de la peor crisis política que hemos tenido en la historia moderna de Honduras y una crisis económica que necesita profundas transformaciones. Gracias. Voy a San Pedro Sula a saludar a don Carlos Surbizo Solís, banquero, empresario y también político. Don Carlos, bienvenido, un gusto tenerlo. Muy buenos días, don Raúl, y muchas gracias por invitarme a este programa. Me alegro estar con tan distinguida compañía para discutir estos retos y estos problemas del pueblo hondureño y del mundo entero de toda la vida. La política y la economía son 2 áreas que nos afectan a todos directamente y por eso tenemos gran interés de cómo mejorarla cada vez. Esa es la idea del programa, así lo pensé, la política y la economía. Y les voy a pedir a los 4, porque afortunadamente los 4 son políticos, pero su vida la han desarrollado en el mundo de la economía, que le hablen al pueblo de manera que entendamos. El contexto actual de la economía de Honduras, a pocos días de las elecciones, es la pregunta inicial para cada uno de ustedes. Doctor Pino. Bueno, Raúl, lo primero que... Lo escucho. Obviamente existe un nivel de desempleo a nivel nacional. 7 de cada 10 hondureños o está abiertamente desempleado o está subempleado. ¿Qué quiere decir esto? Que la economía, el dinamismo de la economía no ha sido lo suficiente para crear empleos y esto se debe a que en los últimos 12 años realmente se ha perdido la seguridad jurídica, fuente muy importante para la inversión, tanto nacional como extranjera.
han habido una serie de desaciertos en la determinación de los programas de generación de empleo, y se ha puesto la mayor parte del interés en la supuesta estabilidad macroeconómica, que la concibe tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional como una reducción del déficit fiscal. Sin embargo, en la práctica hemos visto cómo la política fiscal en general ha sido distorsionada en el sentido de crear privilegios, mientras a la mayor parte de la población se le afecta. Si uno mira la trayectoria que ha seguido el presupuesto, se han venido aumentando exoneraciones fiscales que llegan casi al 7% del Producto Interno Bruto. Todavía la semana pasada, en ese acto impresionante de desprecio del Congreso Nacional dirigido por el Partido Nacional hacia la ciudadanía y hacia el pueblo hondureño, aprobaron una serie de privilegios adicionales para grupos minoritarios. Adicionalmente, el gasto público, se ha visto bastante claro la reducción de los bienes públicos, como son los servicios, como educación, salud. La inversión pública ha estado completamente deteriorada en los últimos años, y esto nos lleva a una situación que, como usted señalaba, Raúl, al comienzo del programa, es un reto enorme para el nuevo gobierno. Pero lo importante acá es ese cambio de rumbo que el país necesita, porque esta es una situación ahora insoportable, podríamos decir. La inversión extranjera se ha desplomado en los últimos años, el desempleo, como ya lo expresé, es sumamente alto. Este año la inflación va a ser mucho mayor a lo programada. Estamos viendo cómo los aumentos de los derivados del petróleo van a afectar los precios de la canasta básica, así que el panorama es bastante desolador desde ese punto de vista, pero se requiere obviamente que haya un cambio de política económica y principalmente un modelo económico alternativo que permita que las políticas públicas vayan encaminadas a resolver los verdaderos problemas de la población y no de las minorías. Esto sin tomar en cuenta los aspectos cada vez más fuertes, Raúl, de corrupción, de vinculación al crimen organizado de parte de altos funcionarios públicos y adicionalmente de ese muro de impunidad que ha sido construido alrededor de personas que delinquen a nivel público. Sí. ¿Cuál es su lectura de la situación económica y política actual, don José Luis Moncada? Bueno, mire, Raúl, la realidad es que la pandemia, más allá de levantar y descubrir una debilidad en el tema de salud, ha descubierto unas debilidades también en la política económica y en el manejo del actual gobierno en aspectos torales e importantes para el desarrollo, la superación de esa pobreza y esa extrema pobreza, la atención de los problemas sustantivos que tienen los hondureños. Recientemente salió un estudio, un artículo del Banco Mundial titulado Recuperando el Crecimiento, y realmente el estudio se enfoca que en todos los países de América Latina se descubre a partir de la pandemia un arrastre sustantivo de unas debilidades en el manejo económico del país. Es decir, ellos dicen que la década que pasada fue una década de las peores para la economía de América Latina, en el sentido que los crecimientos no pasaron de 4.5%, cuando la mayoría de los países de América Latina necesitamos crecimiento sostenido de por arriba del 6% que pueda generar realmente el desarrollo. En el caso particular de Honduras, realmente si nosotros hacemos un análisis consecutivo de 12 años de gobierno del Partido Nacional, vamos a ver políticas bastante arbitrarias, por decir una palabra, bastante inconsistentes, nada planificadas del manejo de los aspectos importantes y torales. Es decir, si nosotros nos sometemos simplemente a decir que los indicadores macroeconómicos están bien,
Pues hombre, qué bonito fuera, pero usted preguntémosle a la gente de abajo si come indicadores macroeconómicos, si no los come. Simple y sencillamente el efecto de trasladar estos indicadores, que sí es bien cierto, sirve para tener condiciones de calificación para inversión tanto de la banca de desarrollo como la banca privada, el efecto de esa buena imagen de buenos indicadores a la consecución de recursos no genera un impacto que vaya a llegar a la parte de abajo, donde necesitamos. Las prioridades y la planificación del gobierno es bastante débil. Es decir, si nosotros analizamos los presupuestos de la República de todos los años, vamos a encontrar sustantivas debilidades y prioridades que no tienen que ver con la problemática social de los hondureños. Ha estado fortalecido el tema de seguridad y defensa, cosa que yo no estoy en contra, porque creo que hemos disminuido ese sentimiento y ese ambiente de inseguridad que vive el país, que no es atractiva para la inversión, pero hemos descuidado temas fundamentales como educación, como salud, como infraestructura y otros temas que realmente pueden generar. Paralelamente, si el Estado no es capaz de poder desarrollar a muchos proyectos, puede compartir con la empresa privada y puede ir avanzando en muchos modelos que han tenido éxito, como las alianzas públicas privadas, como las sedes, como los fideicomisos, como los fondos de inversión. Pero lamentablemente esos mismos instrumentos que han sido exitosos en otros países, aquí se han contaminado, se han politizado y se han utilizado con otros objetivos. Entonces, el paralelo que podía reforzar el desarrollo económico del país también está contaminado. Entonces, como dice Hugo, aquí hay que hacer reestructuración y cambios sustantivos, realmente radicales, porque si no, de otra manera vamos a seguir dándole a los hondureños lo mismo de siempre, que son bolsitas de comida que son paliativos. El hondureño no necesita eso, necesita que se le genere un desarrollo sostenible, que se le enseñe a trabajar, que se le eduque y que se le pueda incluir en un plan de desarrollo donde tengamos una economía de exportación, de producción para exportación, donde podamos desarrollar. Yo reconozco el desarrollo de infraestructura que ha tenido este gobierno, pero ¿de qué me sirve a mí puertos, aeropuertos y carreteras si alrededor no hay desarrollo? ¿Quién los va a utilizar? ¿Los vamos a utilizar para una semana morazánica? De eso no se trata. La infraestructura tiene que ser, y la logística tiene que ser acompañada en una inversión sustantiva en los focos que el país tiene sus potenciales. Doctor Ávila. El problema de Honduras es estructural y al mismo tiempo es coyuntural. Hay muchos elementos de tipo estructural. El primero es que la política ha sido cooptada por lo más criminal de la sociedad hondureña. Criminales, corruptos, que destruyen el Estado, destruyen las políticas públicas y en consecuencia destruyen las posibilidades de competitividad. Y primer punto. Segundo punto, como a veces he escuchado ahí a mi amigo Carlos Urbisco, en realidad el primer punto es la naturaleza de cómo funciona este modelo económico. Este es un modelo económico basado no en la competitividad, sino que en el duopolio o en el duopolio es un monopolio en sí, es donde no le gustan las reglas de la competitividad, en donde es completamente improductivo, importador, excluyente, etcétera, etcétera. Eso es lo que tenemos como modelo económico. El tercer punto tiene que ver también con crecer. Sí, ¿dónde? El problema no es un elemento cuantitativo. Sí, sin duda alguna debemos crecer como mínimo al doble del incremento de la población. Sin duda, 6% aproximadamente en un país como Honduras. Pero el problema es la calidad del crecimiento. Y la calidad del crecimiento tiene que estar dada esencialmente en los sectores productivos. En la medida que los sectores productivos, agricultura, industria y la industria manufacturera e industria de la construcción, crezcan a tasas inferiores al promedio del Producto Interno Bruto, entonces lo que estamos haciendo es trasladando más bien riqueza nacional hacia los sectores de servicios. Sí, que es conveniente los servicios bancarios, sin duda alguna, telecomunicaciones, sin duda alguna, energía eléctrica, sin duda alguna, pero deberían más bien crecer con dinamismos inferiores al resto, porque la inmensa mayoría de la gente está concentrada precisamente en lo que es el trabajo agropecuario, el trabajo industrial, hablo del sector formal, aunque en Honduras el modelo económico demuestra exactamente que excluye a la mayoría. 2/3 de los trabajadores en Honduras son autogeneración de empleo, ¿no es cierto? Son empresarios, como se conoce, etcétera, etcétera. Entonces, el modelo económico no le funciona. Sobre políticas públicas, bueno, el nuevo gobierno
sin duda alguna que debe ser un gobierno completamente diferente, tiene que ser un gobierno de la oposición. La primera tarea que tiene es reconceptualizar todo este presupuesto, ¿verdad? Este presupuesto equivale a casi la mitad del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? O sea, desde esta perspectiva, usted encontrará en ese presupuesto infinidad de partidas completamente corruptibles, hechas exactamente para corromper, para crear al mismo tiempo el clientelismo político. Son completamente, yo le diría, moralmente ese tipo de partidas no deberían existir. Como también hay una deuda moralmente impagable. ¿Cómo es que? Y muy bien lo dijo el subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y del Caribe de los Estados Unidos, el señor Zúñiga, Ricardo Zúñiga. En tiempo de pandemia, la corrupción llegó a 3.000 millones de dólares. Fíjate, Hugo y José Luis, yo manejaba más bien entre un 10 a un 20%. Eso de un 10 a un 20% significaba, en el caso concreto de Honduras, aproximadamente 2.000 millones de dólares de robo anual en el punto máximo. Pero yo creo enormemente en las estadísticas de los Estados Unidos, hacen investigaciones, así que no nos engañemos. Robarse en tiempos de pandemia 3.000 millones de dólares a cualquier persona, en realidad hay en otros países que los ponen de ejemplo de modernización económica que los pasan al paredón, ¿no es cierto? Simple y sencillamente. Entonces, y en Honduras continúan gobernando. Y luego, en consecuencia, pareciese que ser un corrupto es fuente y base del poder económico y político. Y entonces yo ingreso a lo que dije originalmente. Los criminales tienen el control del Estado, tienen control de partidos políticos, tienen control de ciertos sectores productivos y tienen control de ciertos sectores de servicios. Y por ello es difícil que nosotros creamos que bajo el mecanismo de elecciones vamos a modificar en el corto plazo esas relaciones de poder. Todos sabemos que las elecciones disputan el gobierno, cierta parte del gobierno, pero no necesariamente se discute el poder, ni se disputa el poder, ¿no es cierto? Y ese es el otro problema. En los países que se han desarrollado, los sectores de poder económico han tenido un poco de identidad nacional y no han sido parásitos del presupuesto de la nación. Aquí, la inmensa mayoría de las personas que usted pone de ejemplo como grandes empresarios no lo son. El empresario se arriesga. Aquí en Honduras, la mayoría de los que tienen el control económico, la mejor inversión que hacen es invertir en un presidente corrupto, o un presidente que violenta la Constitución de la República, o un presidente que violenta las leyes a cada instante, que legisla en contra de la nación, en donde vende los territorios, como las zonas especiales, mal llamadas zonas especiales de desarrollo, en la forma como lo están concibiendo. Ahora en Suiza, usted sabe, el 16 de octubre, se está promoviendo la venta del territorio. Por eso es que Harari, este historiador israelita que escribió este libro de Animales a Dioses y otra serie de escritos, ha dicho que Honduras no existirá, y dice en el año 2050. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque él se dio cuenta que andaban vendiendo el territorio allá mismo también en Israel, para mencionar algunos de los puntos. Entonces, el problema es estructural, sin duda alguna. Los dos problemas estructurales también fundamentales de Honduras con respecto a la ciudadanía es, primero, hablemoslo claro, cierto, yo soy político, pero pretendo ser un político diferente. La ciudadanía hondureña parece que no entiende que es ciudadano. Hay infinidad de ciudadanía hondureña que se comporta como un súbdito, como si que esto fuese una monarquía, y en consecuencia acepta todo lo que venga del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Lo que usted mencionó, Raúl, al inicio sobre los precios del petróleo, es una estafa. Aquí el precio internacional del petróleo se ha movido en determinada forma, en algunos momentos de beneficio en sí, para los países, y eso no ha ido acompañado de una reducción del precio interno. Me explico. Cuando nosotros fuimos gobierno, me refiero a nosotros tres, en realidad en el gobierno de Mel, la fórmula que estaba asignada para la determinación de los precios finales internos, porque nosotros no podemos modificar el precio internacional, podemos modificar el precio interno. Pero yo también puedo modificar el precio interno si dejo de poner un impuesto permanente como es la devaluación. Con la devaluación aumenta el precio de todo, ¿no es cierto? ¿Y a quién beneficiamos? A 15 exportadores.
a 15 exportadores, mientras que toda la sociedad hondureña estamos pagando los precios de la devaluación. Entonces nosotros sí podemos modificar el impacto del precio internacional si dejamos de devaluar o si revaluamos la moneda, como ha sido un planteamiento nuestro, lo cual podemos discutirlo abiertamente. Entonces, en este contexto, Honduras continúa siendo de las naciones más desiguales. ¿Por qué? Por la enorme concentración del ingreso en nuestra nación. O sea, la enorme concentración del ingreso significa pocas familias que concentran la mayoría de la riqueza. Ok, ¿quiénes son esas familias? Muchos de ellos. Analice usted su historia económica hace 20 años. Fue al amparo del control del Estado, financiando, como dije yo, a presidentes corruptos e ilegales e ilegítimos, financiando a diputados, como está ocurriendo en este momento, ¿verdad?, que legislan en contra del interés de la nación, como pasó ahora aprovechando la fiebre del fútbol. Me disculpa, me río, no por el hecho de lo que hicieron, sino que lamentablemente como en nuestra nación se manipulan las mentes a través de estructuras de esa naturaleza. Y en ese momento, y en pleno feriado mal llamado morazánico, ¿verdad? Morazán debe estarse moviendo definitivamente cuando esta gente utiliza su nombre, porque más bien es el tipo de personas que lo asesinaron. Las personas que gobiernan en este momento tienen la misma racionalidad de los Carrera y los Ferrera, los Carrera de Guatemala y los Ferrera de Honduras, que traicionaron e hicieron el magnicidio de Morazán. Entonces, por eso yo dije originalmente, estamos en la peor crisis política de la historia moderna, porque desconozco inclusive lo que ocurrió en toda la época, pero en todo caso fue época colonial. Pero en todo caso, yo sí creo que tenemos en realidad que reestructurar también las políticas públicas. Las políticas de Estado deben corresponderse a las necesidades de hacer de Honduras un verdadero país desarrollado. Y hay condiciones para hacerlo. Sí. Voy a San Pedro Sula para escuchar a don Carlos Urbizo Solís, que piensa en la situación económica y política a pocos días de las elecciones, y también que me hable un poco, al escuchar tanto a don José Luis Moncada, al doctor Hugo Noé Pino, como al doctor Nelson Ávila, de sus planteamientos iniciales. Don Carlos. ¿Cómo no? Bueno, la situación económica y política, como yo la veo, es como la siente todo el pueblo. Y en realidad la situación de Honduras es tan complicada, tan vulnerable, ¿verdad?, que la vivimos todos los días, que verdaderamente no necesitamos nosotros de politólogos, sociólogos y demás profesionales que vengan a hacer investigaciones, porque las vemos a flor de tierra. Ahí están, para que todo el mundo la veamos. Pero, perdón, estos dos temas que usted quiere abordar son bastante profundos, amplios, complicados, ¿verdad? Y se ha dicho muchísimo aquí que hay suficiente para un programa de todo el día. Y va a ser un poquito difícil aquí medio concentrarse en lo que es la política y lo que es la economía con base a los comentarios que se han hecho. Entonces yo quiero venir de un punto un poquito distinto. Medio resiento que me diga usted que soy político, porque estar o haber estado en política no lo hace uno político. Y a veces cuento yo que si voy a México, yo estoy en México, no soy mexicano. Entonces yo estuve en política, pero no soy político, por lo menos no es político tradicional, como dice mi querido amigo, ¿verdad?, y profesional, hermano, que respeto mucho, ¿verdad?, al doctor Nelson Ávila, ¿verdad? A lo que él se refería era el sistema mercantilista, que vamos a llegar más adelante. Pero ahorita quiero decir lo siguiente. Nosotros no llegamos de repente aquí a esta condición. No debemos de concentrarnos a hablar de los últimos 4 años, de los últimos 12 años. Podemos hablar aquí de los últimos 200 años, ¿verdad? Que la realidad del pueblo hondureño ha sido una tragedia por 200 años, continuamente en la pobreza, no saber nunca qué es bienestar a nivel nacional, ¿verdad? Tenemos un 70-72% de pobreza, dice CEPAL. ¿Qué más da que sea 61, 59, 43? Son índices increíblemente altos que reflejan el sufrimiento del pueblo hondureño. En 1889 comenzó el primer anuario estadístico de Honduras, ¿verdad?, que lo hizo el reverendo y doctor Antonio R. Vallejo, y en ese entonces, que habíamos un poquito más de 300,000 personas, trabajaba el 29% de la población. 95 años después, trabaja el 31%. 2 puntos porcentuales en 95 años. ¿Y por qué corto a 1995? Porque de ahí en adelante la situación se desbordó y la gente se vio obligada a ir a la calle a trabajar, y los toman como
no sé, cuenta propia, emprendedores para que se sientan bien a pesar de la situación tan precaria que viven. Entraron las maquilas y ahora hemos subido 40-41%, pero no porque haya generado gran empleo, si la mayor parte del empleo, como 54%, se genera allá por cuenta propia, pues en el sector informal, ¿verdad? Y, óigame, el salario mínimo es de 10.500 lempiras aproximadamente. Sin embargo, el salario promedio, de acuerdo con las estadísticas de INE, que yo utilizo y confío en ellas, es 6.200 lempiras. ¿Cómo es posible que un promedio sea inferior al mínimo? Es casi una imposibilidad matemática. Hasta que vamos y encontramos que la razón es que el 80%, 78% de los patronos no pagan el salario mínimo porque no pueden. Aquí se enfilan baterías a la cervecería, a la tabacalera, esto y otro. Eso paga más del salario mínimo, por Dios, ¿verdad? Pero queremos atacarlos por cuestiones de ideología, por estas cuestiones de la desigualdad que hay y que solo hablan de desigualdad económica y jamás se refieren a otras dos desigualdades horribles en la vida de cualquier pueblo. Desigualdad política y desigualdad social, ¿verdad? Con la que hemos vivido. Entonces, verdaderamente aquí traemos un problema, como decía don Nelson, ¿verdad? Estructural, yo le agrego cultural, tradicional de 200 años, ¿verdad? Y que no ha cambiado la situación del pueblo hondureño. Hablaba yo de que la política y la economía están íntimamente relacionadas. Son dos caras de la misma moneda, ¿verdad? La política es el punto de partida. Nosotros jamás hemos tenido democracia. Ir a unas elecciones no lo hace democracia, como el hecho que yo ande una pluma aquí ahorita significa que yo sé escribir. Ando la pluma nada más. Entonces, lo mismo es de engañoso, ¿verdad? La política es importante porque nosotros vivimos y trabajamos de acuerdo con la política, ¿verdad? Y quiero decirle que cualquiera puede hacer un análisis en este momento y va a encontrar que los países del primer mundo, que son los ricos, los que viven muy bien, son todos democráticos. Y los países que no son democráticos vivimos mal. Y aquí tenemos un ejemplo de vida nuestra en Honduras. Aquí se burlan de la democracia y podemos hablar de por qué no es eso. Ok, habiendo movimientos, dueños de movimientos, residuo electoral, cociente electoral. Oiga, es una negación de la... Algo pasó aquí. Es una negación. Vamos a ver aquí si me centro. Yo no sé, aquí hay algo con la cámara esta. Es la negación. Estoy tratando de centrarme aquí, pero tengo un problema. Es la negación de la democracia, por Dios. Pregúntense, yo estoy seguro que todos me van a entender aquí. ¿Cómo es posible que alguien sacó 99.999 votos y no llegó a diputado? Y alguien que sacó 6.842 sí llegó a diputado. ¿Cómo se puede burlar de la voluntad del pueblo de esa forma? Hay que proteger las minorías. ¿Por qué? Si el pueblo no las protege con su voto, la ley no debe protegerlas artificiosamente, por Dios. No, tengo más de 25 años de en esto. Mi amigo Nelson me ha acompañado en algunas ocasiones, ¿verdad? Pero no hemos podido progresar. Así que la política es el punto de partida, ¿verdad? Mientras no arreglemos eso, no podemos esperar otra cosa. Repito, no llegamos accidentalmente aquí. Llegamos porque el sistema político que tenemos nos conduce a la conducta que tenemos. Todo lo que sucede en Honduras es explicable de acuerdo con los sistemas que tenemos, ¿verdad? Entonces, si tenemos un mal sistema político que produce malas leyes, que no tiene una definición política, porque, lo voy a decir, yo lo único que le puedo decir es que este sistema nuestro no es político, no es democrático. ¿Qué es? A saber qué nombre le pondríamos a este despecio que tenemos, ¿verdad? Nuestro sistema económico no es capitalista, no es neoliberal, no es estatista, no es socialista, no es comunista. Es una mezcolanza de todas estas cosas. Aquí pasan diciendo que el modelo neoliberal, óigame señores, si este modelo fuera neoliberal, estuviéramos viviendo mucho mejor de lo que vivimos ahorita, porque se puede comprobar. Yo aquí no tengo que venir con toda la documentación, pero eso es sumamente conocido, que la democracia y el capitalismo de libre mercado son las que han sacado de la pobreza a millones de millones, cientos de millones de personas alrededor del mundo, ¿verdad? Pero aquí le echamos la culpa a la democracia que no tenemos. ¿Cómo va a haber fracasado la democracia si nunca llegó a Honduras, por Dios? ¿Cómo va a haber fracasado el capitalismo si nunca llegó a Honduras? Aquí, lo que acabas de describir de cómo funciona la economía se llama mercantilismo, que es la colusión de los poderosos privados con el gobierno de turno.
sea cualquiera, de ultraderecha, de ultraizquierda, lo que fuera, se entienden. En Nicaragua se entienden. Ortega les ha dicho, mire, aquí mientras ustedes no se metan conmigo políticamente, yo no me meto con ustedes. Se entienden. Entonces, si nosotros analizamos eso, toda la conducta del sector privado, que somos todos menos 200 y pico mil personas que están en el sector público, actuamos de acuerdo con esas reglas malas que nos den. Aquí hablan, lo que necesitamos son reglas buenas, reglas claras. No, claras y buenas, porque hay claras y malas, y lo pueden ir a comprobar ahí nomás, la isla de Cuba, ¿verdad? Hoy en día, aquí en YouTube, hay todo tipo de testimonios de los cubanos y pueden ver cómo viven, ¿verdad? Entonces, y lo quiero poner como ejemplo, los de la izquierda, ¿verdad? Así que es bien claro que nosotros actuamos de acuerdo con esto. Si la banca, por ejemplo, que ha sido tema un par de veces, actúa como actúa por las reglas que tiene. ¿Por qué solo el 5% de los préstamos pagan la banca? Porque no hay garantías, las personas no tienen todos los conocimientos, la tecnología para ser altamente productivos, no hay Estado de Derecho, les invaden las tierras, no tienen títulos claros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la banca responde a la demanda que hay y tenemos que entender eso. Si nosotros queremos hablar de economía, tenemos que comenzar por la ley más básica, oferta y demanda. Los gobiernos de derecha, ¿qué hacen? Estimular la oferta, y por eso le dan todos los incentivos que han condenado aquí algunos que me antecedieron a la palabra. Los gobiernos progresistas, los gobiernos que quieren ver cómo sus pueblos se desarrollan, cómo crecen, cómo tienen un mayor bienestar, entonces lo que hacen es promover la demanda, y eso tiene que ver con políticas fiscales, que son las políticas del gobierno como tal, y las políticas monetarias, que es lo que hace el Banco Central. Aquí estamos haciendo esto. Y voy a terminar con eso. El Banco Central es uno de las principales instituciones de cualquier país y debe ser independiente, que no la tiene. Aquí el Banco Central se politizó en los últimos 20 o 30 años horriblemente, ¿verdad? Ahí debe haber 5 directores en el Banco Central. ¿Cuántos hay? 4. Y personas que no tienen la experiencia ni la profesión para ser directores del Banco Central, por Dios. Y sin embargo aquí el sector privado se ha quedado callado, no se ha quejado de eso. ¿Por qué? Porque le conviene callarse a cambio de que le den algunos otros beneficios, y si comienza a criticar mucho, pues eso no va a suceder. Pero, óigame, 4 hace muchísimo tiempo, y personas que no son las personas idóneas para ese cargo. El Banco Central tiene que ser tan independiente como la Corte Suprema de Justicia, que no lo es, también por razones políticas. El Banco Central afecta nacionales, extranjeros, al que gana, al que gasta, al que ahorra, al que invierte, y no ha ejercido esa función. Tan poca independencia tiene que hace como 2 semanas hizo algo que en otro país del primer mundo le hubieran pedido la renuncia. Comenzó a hablar del gobierno, ¿verdad? Y cómo Hondutel era un problema y cómo la ENE no se había resuelto y que le iba a quedar al otro presidente hacerlo. ¿Se imaginan ustedes un presidente del Banco Central metiéndose en el área ejecutiva? Por Dios. Óyame, les voy a dar este ejemplo. Donald Trump nombró al último presidente que tenemos aquí ahorita en el Banco Central de los Estados Unidos, que se llama Jeremy Powell, y comenzó a tomar algunas políticas que no le gustaron a Trump. Entonces Trump comenzó a hablar de que sería bueno que renunciara a los 3-4 meses de haber tomado posesión. Bueno, más o menos en ese tiempo fue la reunión anual de la Asociación Americana de la Economía que yo asistí, y había ahí un panel, ¿verdad? Y estaba el señor Jeremy Powell, y estaban unos 2 ex ministros de Tesoro, y entonces le pregunta el moderador, mire, el presidente Trump dice que le gustaría que usted renunciara. ¿Usted está dispuesto a renunciar? Jamás, dice. Yo fui electo por 4 años presidente del Banco Central y los voy a cumplir. Hasta ahí acabó. Aquí, si dice eso, lo vota el presidente a su antojo, por Dios. Los presidentes tienen que tener no solo experiencia, tienen que haber hecho alguna carrera dentro de lo que son el sector público, el sector privado, y que conocen eso. Y finalmente, el Banco Central de Honduras tiene que tener una representación de todo geográficamente. Tiene que tener también una representación de las distintas actividades comerciales, industrial, exportación, etcétera, agrícola, etcétera, etcétera. No la tiene. Entonces, ¿cómo el presidente del Banco Central va a recibir información que lo guíe más o menos en cuanto deben ser las políticas? Y lo que tiene ahí son políticos, y todos de Tegucigalpa. Y no lo estoy diciendo por resentimiento, porque yo estoy en Honduras. No, perdón, en la otra Honduras, que es San Pedro Sula. No lo digo por eso, sino que no hay esa representación geográfica, como dice la ciencia de la Banca Central, que debe existir, ¿verdad?
Entonces no debe de haber 2 de San Pedro Sula, ni 2 de La Ceiba, ni 2 de Tegucigalpa, 1 de cada uno de estos lugares, y no los hay. Así que nosotros tenemos problemas de indefinición. No sabemos qué somos políticamente, ni tampoco qué somos nosotros económicamente con esta ensalada. ENE, digo que voy a terminar, pero es que hay tantas cosas. ENE ha golpeado a este pueblo lo mismo que Hondutel en una forma incalculable e irreparable. Y lo voy a decir ahí, lo voy a dejar así por si el moderador quiere que yo profundice en eso. Muchas gracias. Me escribe don Emilio Hasbun, dice: buenos días, Raúl, excelente programa hoy. Todos tus invitados son excelentes profesionales y personas decentes. Jamás a ninguno de ellos he escuchado que han dado en actos fuera de la ley. Les deseo éxitos y bendiciones. Analizando la deuda total de Honduras, tanto interna como externa, asciende a 16 mil millones de dólares, que representa un 64% del Producto Interno Bruto, del PIB. Jamás en la historia Honduras había llegado a un endeudamiento inimaginable y desproporcionado respecto a su flujo de ingresos. Todo este endeudamiento es producto del mal manejo de los recursos, aunado a la corrupción sin límites. ¿Qué medidas o soluciones planteará mi buen amigo el doctor Hugo Novepino en caso de convertirse en diputado en el próximo Congreso? Bien, continuamos. El doctor Hugo Novepino, comentarios sobre lo que ha dicho don Carlos, don Nelson, también don José Luis Moncada, el comentario que le hacía el televidente, el empresario Emilio Hasbun, y las decisiones que hay que tomarse en estos días. Vaya, le falta, hoy es lunes 11 de octubre, 11 de noviembre, 11 de diciembre, 11 de enero, 3 meses y días para que el gobierno entregue, el actual gobierno, a quien asuma... No hay autogolpe entre el 28 de noviembre y el 27 de enero. Bueno, válido también. Yo creo que todas las participaciones, Raúl, han tenido como constante de que hay una crisis política que le afecta mucho al país. Y eso hay que verlo en la perspectiva de cómo se ha generado esta crisis política. El inicio de esta situación viene desde el golpe de Estado del 2009 y luego toda una serie de violaciones a la Constitución de la República, la destitución de 4 magistrados de la Sala Constitucional el 12 de diciembre del 2012, sin que tuviese ninguna potestad del Congreso para hacerlo y contando con la anuencia de los diferentes sectores organizados del país. Luego, lo que se da con una reelección ilegal, violando la Constitución, con un fraude electoral monstruoso como se dio en el 2017, con la imposición y la represión que se da después de ese fraude electoral. Si no queremos ver realmente cómo la política ha afectado la economía, es realmente que no queremos ver la realidad de nuestro país. Porque a todo esto habría que ver, vienen luego acusaciones contra el hermano del presidente en la Corte de Nueva York, y luego directamente se vincula cosas que para un país como Honduras hubiese sido claro que los diferentes entes organizados, comenzando por el sector privado, hubiesen tenido que pedir la renuncia del jefe de Estado, porque el presidente no lo es por la ilegalidad y la ilegitimidad que tiene. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Honduras se ha generado una estructura de corrupción que no viene de toda la vida. Esta estructura sistemática, corrupción ha existido en el país, pero antes era un fenómeno individual y ahora lo que tenemos es un sistema corrupto, delincuencial, que afecta la actividad económica. Si uno mira los datos de la inversión extranjera, 2017, 1.100 millones, 2018,
950 millones, 2019, antes de la pandemia, 450 millones, se da cuenta que todo esto, desde el aspecto político, realmente está totalmente relacionado con la actividad económica. Las migraciones en caravanas, etc. Entonces, esto es lo que tenemos que cambiar. Y existe la posibilidad de hacerlo, y ese es un recurso que el pueblo hondureño tiene, de hacerlo pacíficamente en las urnas el próximo 28 de noviembre. Que se están poniendo todos los obstáculos para que eso no suceda, no hay que descartarlo. No se aprobaba la ley electoral, no se aprobaba el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral, ahora van a salir con otros aspectos como los traslados, luego de repente la Corte Suprema de Justicia, totalmente supeditada al Ejecutivo, ordena que los 14 partidos participen en la mesa electoral. Todo eso hay que considerarlo. Entonces, estos problemas que se pueden tratar de resolver están siendo bloqueados por una mafia que controla el país, y eso hay que decirlo abiertamente y claramente. Estas no son otras elecciones como en el año 90 o en el 89, en el 93, etcétera. En estas elecciones se está realmente jugando la posibilidad de un cambio hacia una situación totalmente diferente, en donde la preocupación sea la población principal, revertir todo ese deterioro, cambiar esas leyes de la impunidad, darle mayor asignación dentro del presupuesto a los bienes públicos que favorecen el desarrollo de la educación, de la salud, de la seguridad social. Raúl, aquí uno de los elementos impresionantes será porque realmente cuando uno llega a una edad como la que nosotros tenemos, realmente se da cuenta de lo susceptible que es. Envejecer en este país es una tragedia completamente. En estas visitas que yo he hecho a barrios, a aldeas, a municipios, se me han acercado personas de más de 70 años que dice, doctor, a ver si nos pueden ayudar, dice, cuando gane libre, con algún tipo de ingresos, porque esta gente o vive arrimada a su familia o vive en la pobreza completa. Entonces, todos estos problemas no han sido realmente abordados. Adultos mayores. Los adultos mayores. Y yo también, en otro sentido, usted mira a la gente en el sector rural. La gente en el sector rural envejece, y usted mira gente trabajando la tierra todavía a los 70, a los 75 años, y no lo hacen únicamente por amor a la tierra, porque muchos lo tienen y lo mantienen, sino que por necesidad, porque no hay un sistema que los proteja contra las enfermedades, contra los accidentes. Que la mayoría lo hace por necesidad. Sí, exactamente, la mayoría. Porque solo 18% de la población está adscrito a un sistema de seguridad que le permita tener, muchas veces con dificultad, una pensión, pero por lo menos tienen algo. Entonces, esta situación que Honduras vive actualmente no la había vivido. Y con respecto a lo que Nelson señalaba, que no hay que descartarlo, porque el Partido Nacional va a tratar, o la dirigencia del Partido Nacional, porque no hay que meter ahí mucho nacionalista honesto que quiere al país, pero esa banda de delincuentes que ha asaltado el Partido Nacional y que lo controla y que controla la dirección de Honduras, junto con otro grupo de malos hondureños en diferentes sectores, van a tratar de prevenir completamente el triunfo claro y categórico hacia donde se dirigen las elecciones de Xiomara Castro. Entonces, este aspecto hay que considerarlo, porque esto va a agudizar la situación, y yo lo que estoy viendo ante esa situación, si no intervienen los sectores organizados de tal forma de garantizar un proceso electoral limpio, democrático, participativo, es una
crisis política similar a la de 1924 del siglo pasado, que casi estamos realmente a 100 años realmente de eso. Así que es importante, Raúl, tomar todas estas consideraciones, porque este es el momento que el país requiere para el cambio. Sí. Soluciones hay diferentes, y tal vez en la última intervención, Raúl, porque usted planteaba también las alternativas. Yo hablé de un modelo económico alternativo que no siga esta racionalidad extractiva que se ha venido dando en los últimos años. Una política social amplia, una democratización partiendo de la base de un poder popular, darle a la ciudadanía la participación en las decisiones, y no ese Congreso que toma decisiones en feriado y en contra de los intereses del pueblo. Soluciones hay, y se pueden hacer conjuntamente con diferentes sectores, pero en primer lugar tenemos que garantizar que el proceso electoral el próximo 28 de noviembre refleje la verdadera voluntad popular. Sí, don José Luis. Mira, Raúl, ya que estamos hablando de política y de economía... Y usted que está cerca del candidato liberal que también sabe bastante de finanzas, ¿qué plantean? A eso iba, mire, indiscutiblemente estando en política y viendo la situación económica, es interesante, en primer lugar, en un análisis riguroso, hacer un diagnóstico de qué es lo que hay, qué es lo que ha pasado en estos 12 años, y no es tanto lo que hay que esculcar, porque es tan evidente las debilidades que tiene estos 12 años en el sentido, primero, de la institucionalidad, que para mí es un tema fundamental. Es decir, un país tan pobre, con una institucionalidad tan débil, no va a llegar a nada porque no va a planificar ni va a tener las prioridades bien claras. Alguien del Partido Libre, porque quiero ser en esto transparente, decía que en este gobierno se han creado últimamente 26 instituciones públicas más. Entonces hay una duplicidad de acciones y un gasto innecesario y todavía no tenemos resultados, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la posición del Partido Liberal y su candidato es realmente en fortalecer la institucionalidad, realmente eliminar lo que no sirve, lo que está duplicado y lo que no está dando resultados realmente. Nosotros hablamos sinceramente, cuando dialogamos en el equipo, hablamos de una planificación a largo plazo que sea sostenible y acompañada con un presupuesto donde queden bien claros cuáles son sus marcos y sus mediciones. El candidato Rosenthal es muy a favor de las mediciones que deben de tener los planes, los proyectos y sus funcionarios. Y dicho sea de paso, del 2006 al 2008 son los indicadores más positivos últimos que ha tenido Honduras cuando él era ministro de la presidencia, y ustedes acompañaban ahí, y vemos resultados concretos de lo que es una gobernabilidad seria, sostenida y que pueda implicar prioridades en lo que es el presupuesto de la República, porque en la actualidad yo siento que no hay prioridades. Aquí el presupuesto de la República es como que cada quien define, démosle tanto a esto, démosle tanto a esto, y no hay un sentido lógico. Si ustedes me preguntan, y a Hugo le gusta esta medición, es decir, miramos cuántos metros cuadrados se han construido en estos últimos años, 8 años, de escuelas y de hospitales, versus metros cuadrados de cárceles, postas de policía y pabellones del ejército. Es decir, nos vamos a encontrar unas dimensiones sustantivamente diferentes. Eso quiere decir que las prioridades del país, del gobierno actual, han estado totalmente equivocadas. El Partido Liberal quiere regresar a sus orígenes, y es atender al individuo como el centro fundamental y darle todas las condiciones, porque no podemos tener un desarrollo. Nosotros hablamos de que vamos a traer inversión. Está bien, traigamos inversión. Tenemos muchas capacidades, muchas riquezas, pero la principal riqueza es la persona, y es ahí donde tenemos que invertir. Necesitamos una persona educada y necesitamos una persona sana, y necesitamos una persona que tenga seguridad social. Nosotros aspiramos a niños que tengan realmente la educación que corresponde, a jóvenes que tengan la oportunidad de estudiar y quedarse en Honduras, porque es triste. Ojo ahí, llevamos 2 años perdidos. 2 años perdidos. ¿Qué significa? Que un estudio decía que son 10 años de atraso. Por eso le decía, tenemos que tener un plan de educación que realmente
sea disruptivo totalmente para que podamos alcanzar los niveles que queremos de atraer inversión. Porque el inversionista, uno de los temas que hace en su checklist es recurso humano, talento humano, ¿qué tenemos? ¿Qué calidad humana tenemos? ¿Por qué creen que Costa Rica se va la gente allá? Porque tiene una masa de población formada, educada y diversidad de carreras. Nosotros no lo tenemos. Entonces, hemos tenido 12 años que las mediciones que podemos hacer, que es otro tipo de medición, Hugo, que me gustaría que de repente organicemos un equipo que ha crecido o que ha decrecido en estos 12 años de los indicadores fundamentales. Y lamentablemente ha habido de crecimiento. Crecimiento ha habido de riqueza, de corrupción, de otros temas. Pero la población hondureña no puede seguir así. Entonces, esa es la propuesta que hace el Partido Liberal. Regresemos realmente a lo fundamental. Y si no tenemos capacidad de hacerlo, dejemos que otros lo hagan en forma transparente, competitiva, que entre riqueza de la empresa privada sana, de la que realmente quiere contribuir al desarrollo del país, no la que quiere quedarse con todo el pastel. Porque aquí a veces no viene inversión de afuera porque el de adentro dice este pastelito es mío y aquí solo entra el que yo quiero. Entonces, son temas que tenemos, es decir, nosotros aspiramos a un Pro Honduras, donde hay una institución que realmente genere la atracción de inversión, tengamos condiciones competitivas a todos los niveles y que podamos atraer. Honduras tiene fortalezas que muy pocos países de Centroamérica la tienen, pero no la ha potenciado porque tenemos un arrastre de una clase política y económica, porque aquí a veces le echamos solo la culpa a los políticos, pero detrás de esa clase política hay una clase económica que es corresponsable, no todos, porque si hay empresa privada hondureña que quiere el desarrollo general del país, que le apuesta, que trabaja, hay otra que no, y se le respeta y a veces se les dan los espacios y ahí están, pero en términos generales la empresa privada, el empresario hondureño sí quiere, y quiere competencia, y quiere invertir, y cree en educación. Imagínense que un empresario hondureño paga el seguro social y paga una póliza de gastos médicos porque quiere su trabajador. Entonces quiere decir que tiene mayor costo, pero que cree en el país y quiere invertir. La jubilación es un tema fundamental. Si el seguro social lo creó un Partido Liberal y lo han debilitado, tenemos 8 años de una junta interventora en una institución tan importante, ¿verdad? En el 2015 se aprobó la Ley Marco Sistema de Protección Social. ¿Y en qué avanzó de 2015 a 2021? Nada. Y una ley que es interesante porque genera todo lo que es salud, todos los programas de protección social, todo lo que es la jubilación digna que debemos tener los hondureños y demás, pero no se desarrolló para nada. Son escenarios que los liberales sí queremos y que el candidato Rosenta tiene muy claro que ese es su fundamental. Él está lanzando una idea nueva que no la quiero explicar en este momento porque es parte del escenario y la propuesta que él tiene, pero él quiere ayudarle al hondureño en forma individual, porque el ser humano es, dentro de la filosofía liberal, nuestro principal objetivo. El otro día lo vi en una entrevista donde lo sentí con algunas dudas de los candidatos que van a la presidencia del país, incluyendo la misma candidatura de Libertad y Refundación, partido al que usted pertenece. ¿Qué plantean todos estos candidatos? ¿Cuáles son esas dudas que les sentí en el tema económico y en cómo van a superar esta crisis que enfrenta el país, independientemente de quién gane las elecciones? Y también si me amplía un poco lo que cree, que me habló de autogolpe. Oh, sí, claro. Para los perversos, la destrucción del Estado ha sido parte de su modus operandi. Y esta, a lo que se refería José Luis, creación de infinidad de instituciones. Ahora usted no sabe ni quiénes son ministros, ni cuál es la diferencia entre un ministerio y un ministerio. Es una destrucción de la Constitución. Y cualquier ministro. Pero yo cualquier creo, persona. Con todo respeto, doctor, yo creo que usted le hizo un señalamiento al pueblo injusto, creo. Sí. O también somos culpables, porque ¿sabemos quién es un director del Banco Central? O sea, el pueblo no sabe, ni sabe cuánto gana un director del Banco Central, ni qué función tiene, y me parece, y me dio una idea periodística, que hemos de sacar esos puestos, para que digamos, el de este puesto hace tal cosa, y es cierto, en este país, una vez me acuerdo que le agradecía al expresidente Zelaya, me hizo un ofrecimiento y le dije, gracias presidente, pero yo de eso no sé, porque hubiera sido yo un irresponsable en irme a meter a algo que no sé. ¿Conductel?
Sí. Aparte de eso, no Estamos era... más o menos informados. Sí, y no como entonces- usted, pero... Pero creo que hice algo correcto. Sí. Porque, y también problemas en mi vida no. Es así, bueno, por eso está quebrando Telva. Todo lo que robaron, después que guardaban dinero en yenes y que traían el dinero para solucionar los problemas del Estado, ahora está quebrada, no le pagan a los empleados, están en huelga. Pero bien, Son planificaciones inducidas. O sea, se planificó destruir la ANE, se planificó destruir Hondutel, se planificó destruir el sistema operativo en los puertos y aeropuertos, se planificó destruir todo lo que son las empresas del Estado para dejarle en manos de algunos que no son empresarios. Reitero, un empresario es aquel que arriesga su dinero, ¿no es cierto? Aquí, ¿qué riesgo tiene que yo contribuya a financiar candidaturas presidenciales y les digo, bueno, lo único que yo quiero es que me den la presidencia de la ANE o el director de la ANE, y cuando esa persona que soy yo quien la ha puesto llega y le dice, mira, Sí. poneme ahí una nota, te voy a vender 200 megas al año a la ANE, perfecto, con eso cualquier banco del mundo le va a financiar eso sobre la base de que los recursos, las entradas Están aseguradas. estén aseguradas. ¿Cuál riesgo hay ahí? Cero. Así es facilito ser multimillonario. ¿Cuál riesgo hay en que usted tenga fideicomisos que no le representan absolutamente, prácticamente ningún costo? Fideicomisos que los puede desarrollar el Estado. ¿Y entonces para qué está hecho? ¿Cuál riesgo hay en el sentido de que usted deje de invertir en Hondutel durante infinidad de años para hacerle un cascarón, en donde le prohíbe que entre a negociar sobre, en aquel momento, lo que ahora se conoce como celulares y todo lo demás, se le prohíbe para trasladarle en concesión a otra persona que la vende a su vez a otro y se hace multimillonario en 6 meses sobre la base de una concesión que no la puede vender? Porque según la ley, obvio, las concesiones son eso, no son propiedad personal de las personas. Estoy planteando simple y sencillamente algunos de los elementos. Y si usted se refiere al hecho de la ciudadanía, sí, hay infinidad de ciudadanos que se creen que son súbditos y por eso actúan en los países nuestros. Son ciudadanos, esto es una república. Y como república, lo que ocurrió la semana pasada, como lo que ha estado ocurriendo desde el 2009, debería ser objeto de una amplia movilización, mucho más grande que la que hubo el 5 de julio del 2009, que ha sido la movilización más grande que ha habido. Precisamente por eso el movimiento que yo coordino dentro del Partido Libre tiene ese nombre. De hecho, para que aquí impere la justicia. Vea, como precandidato presidencial yo planteé un plan de emergencia integrado por 4 puntos y yo creo que esos continúan siendo válidos. El primer punto, salud para todos. Salud es un derecho humano fundamental, igual que la educación. Entonces, salud para todos. Cualquier persona enferma debe encontrar un lugar del sector público en donde puede ser habilitado. ¿Cómo es que yo he construido cárceles, como llaman algunos, de primera, ¿cómo es que le llaman ellos? De alta seguridad, que es la más bien alta inseguridad, ahí es donde han ocurrido la mayoría de los asesinatos, y no soy capaz de haber construido un hospital en cada departamento, sino que lo que hago es, ojo, los gobiernos se han convertido en exactamente genocidas, porque infinidad de personas se desplazan de un punto a otro para buscar salud y en ese trayecto mueren infinidad de personas. Como es que hemos invertido en consecuencia en algo que no se necesita. Yo soy muy crítico. Los militares que no cumplen con la Constitución de la República, los militares que responden a intereses bastardos. En consecuencia, la pregunta es, ¿merecen existir? ¿Merecen que el pueblo hondureño les esté dando tantos miles de millones? Me refiero sobre todo a la corresponsabilidad en las cabezas, porque son parte, muchos de ellos, del crimen organizado. Eso lo hemos sabido también desde los Estados Unidos, aquí lo hemos intuido, pero la institucionalidad aquí no funciona. Entonces, ¿por qué me derivo en eso? El tema de salud para todos tiene que ser completamente claro. Aquí, en tiempos de pandemia, ahora hablan de que hay disponibles no sé cuántas vacunas, etcétera, etcétera, pero los primeros meses el gobierno se convirtió en genocida, porque no hizo lo que debía hacer. No hablo de tenía, como dice Juan Hernández, dice, yo tengo que hacer lo que, algo así, no me gustan esas frases que no son muy inteligentes, ¿verdad? Es el deber ser, el deber hacer,
pero es en función de la nación, es en función de la mayoría de la gente, no del interés personal. El interés personal es lo más fácil. Entonces, salud para todos. Todas las personas deben tener, reitero, independientemente de su edad y si han trabajado o no, acceso a la salud. Primer punto. Segundo punto, educación de calidad para todos. Estamos claros que la educación, aparte de que es un derecho humano, tiene que ser educación de calidad, cobertura, pero sobre todo un modelo educativo que sirva para generar líderes, no seguidores, como normalmente ocurre acá. O sea, en donde el modelo sea un modelo crítico, totalizante, histórico, etcétera, etcétera. Así vamos a tener hondureños completamente diferentes. Y a la necesidad ve a Honduras. ¿Y por qué no es posible que Honduras sea un país libre de analfabetismo? Eso es perfectamente posible en 3 años. Libre de analfabetismo, digo yo. Saber leer y escribir, sin duda alguna ahora, pero lo fundamental es educación de calidad. El tercer punto es justicia para todos. Raúl, usted que es una persona muy informada, casi 95 del 100% de los casos de crímenes en Honduras no son resueltos, ¿no es cierto? Bueno, yo lo voy a bajar, le voy a poner 90. 90 es menos de los que ellos dicen. 90 de cada 100 casos que queden impunes, no está funcionando la justicia. Y aquí funciona aquel famoso concepto de para mis amigos todo, pero para mis enemigos la ley, no digo la justicia, porque hay leyes injustas, ¿verdad? Precisamente. El cuarto punto, perdón. En portugués se dice un jeito para el amigo, a ley para el enemigo. Sí, yo conozco. Muy, entonces... Molto bene. No diga molto bene, porque ese ya es el italiano, pero muito. Es que ayer estaba viendo sobre lo que usted dice. Sí. Hay una serie en Netflix donde un periodista denuncia a la mafia italiana. Sí. Pero después va y denuncia a los empleados, como incautan los bienes, las empresas se pierden y los empleados van a buscarlo. Entonces después él empieza a investigar que los bienes incautados que quedan en ruinas, todo queda parado, todo botado, o que favorece a alguna gente del Estado. Ajá. Cuando hace eso, le cae el Estado encima y los jueces. Y eso ocurre, pues. Así es. Lo vi, Ocurre. Recordé eso en este momento, porque estaba viendo eso, que es un documental, no es una película, sino algo verídico en Italia. Y aquí yo he visto que esas cosas pasan. Sí, así es, lo cual es lamentable, es una tragedia. El cuarto punto tiene que ver con un trabajo y un salario justo. Óigame, todo sistema económico se moviliza en función de la capacidad de la demanda y la oferta. Bueno, aquí conversando un poco sobre la famosa ley de Say que dice que la oferta genera su propia demanda, yo le puedo decir simple y sencillamente que si no existe demanda, ningún sistema económico se desarrolla. Entonces hay que generar salarios justos. Todos estos conceptos, vea, se discutieron desde infinidad de años y uno de los principales economistas en la historia, ¿sabe quién fue? Siglo XIII, que fue el que planteó precisamente profundizar sobre este tema, el salario justo. Santo Tomás de Aquino, uno de los principales economistas. Vea todos los conceptos de salario mire justo. la cara de don Carlos Urbizo. Sí. Ya lo vi a Carlos. Le voy a contar un chiste, me dice Carlos, una vez íbamos allá por Israel los dos, y entonces viene y me dice, mira, esto es una verdadera... Iban para el muro los lamentos. Sí, a lamentarnos, no, nosotros no nos lamentamos, enfrentamos las cosas. No, y entonces me dice, mira, la amistad entre nosotros dos refleja exactamente lo que debe ser Honduras, una verdadera alianza entre la derecha y la izquierda, la derecha él, dice, y vos la izquierda, ¿no es cierto, Carlos? Entonces, con Carlos tenemos infinidad de anécdotas de toda naturaleza. Entonces, este cuarto punto es importante para que entendamos que es la base sobre la cual el sistema puede movilizarse. ¿De qué le sirve a usted? Óigame, desde la perspectiva económica, la pobreza es un mal negocio, hombre. Es un mal negocio, no tiene capacidad de compra. Entonces, lo que pasa es que en Honduras, precisamente, quienes han tenido poder económico, lo han hecho sobre la base de lo que yo acabo de decir, parásitos del presupuesto de la nación, no son competitivos, no existe como en otros países en donde si le parece, las burguesías tenían sentimiento nacional e invertían y les interesaba la competitividad. En Honduras no existe nada de eso, lamentablemente, y eso es parte de los problemas históricos. Entonces yo referí estos 4 puntos como puntos de emergencia, pero hay otras decisiones fundamentales. Primero, que funcione el Estado.
El Estado no existe en sentido estricto, como Estado moderno en Honduras. O sea, esa separación de poderes, iguales, indivisibles, no es cierto. O sea, las decisiones que tomaron ahora en el Congreso fueron decisiones adoptadas por Juan Hernández y los que están en el Congreso siguieron esa directriz. El de la Corte Suprema de Justicia y el fiscal, a la gente se le olvida qué hacían en el Empira, y eso lo sabe usted como periodista. Los dos, uno representaba, ¿no es cierto?, la Corte Suprema de Justicia y el otro representaba la Fiscalía, cuando unos narcotraficantes colombianos, que eran precisamente el abogado de ellos, ¿era quién? ¿Se acuerda quién era? ¿Quién recuerda? El abogado de ellos. Juan Antonio Hernández. Juan Antonio Hernández. Y los dejaron libres, nunca se les encontró. Qué curioso, las dos personas que contribuyeron a eso en materia jurídica los tiene ahora en el poder del Estado. Y como los economistas, de una u otra forma, no creemos en las casualidades, creemos en las causalidades, pero no en las casualidades. Y siempre se define exactamente la causalidad como la intersección de dos o más series que nacen independientemente, pero se interceptan en algún momento de la historia. Ese punto de intercepción es lo que se conoce como causalidad. ¿Qué es lo que le quiero decir? No es casual entonces que corruptos estén en el Ejecutivo, que corruptos estén en el Legislativo, que corruptos estén en la Corte Suprema de Justicia, que no es ni suprema y tampoco es de justicia, que corruptos estén en la Fiscalía, que corruptos estén en la policía, que corruptos estén en los militares, que corruptos estén en ciertos sectores financieros, que corruptos estén en ciertos sectores también de generaciones de servicios como telecomunicaciones, energía. Me disculpa lo que estoy diciendo yo, no es un secreto, es simple y sencillamente que no es casualidad. Por eso es que es difícil, y aquí voy. Desde la perspectiva política habría una prioridad: desmontar todo lo, diría, inconstitucional, ilegal, ilegítimo, criminal que se ha hecho hasta este momento. Entonces, para reconstruir el Estado tiene que desmontar todo eso. Una ley de secretos. ¿Cómo es que puede haber una ley de secretos usando el dinero de cada uno de nosotros? Yo lo entiendo en los Estados Unidos, lo entiendo en Japón, lo entiendo en Alemania o en Francia, en donde tienen secretos armamentísticos, pero en Honduras es que nosotros nos dedicamos a exportar tecnología, y tecnología de punta. No, entonces, ley de secretos para corromper, o la ley de escuchas. Si usted dice aquí algo incorrecto, es como yo le puedo decir, simple y sencillamente, todos sabemos que en esa famosa lista que nos metieron algunos de la famosa PEP, ¿no?, que es personal políticamente expuesto, las escuchas son permanentes, ¿no es cierto? Entonces hay que desmontar el Estado, hay que desmontar en consecuencia todas estas leyes, hay que desmontar toda la secretividad del sector público que no debe existir, y entonces a partir de ahí, entonces usted reestructurar. Ojo, y yo siempre he dicho, dentro de mi partido, que sin duda alguna el Partido Libre es el que puede ganar con aproximadamente 30% del total de votantes, no del total de la masa electoral, del total de votantes. Después puede ser el Partido 1, después el Partido Nacional, después el Partido Liberal. Esas son las estadísticas objetivamente hablando. No son las últimas, pero bueno, no son las últimas. Bueno, usted dice las últimas después. ¿Qué es lo que le quiero decir? Tiene que haber un gobierno, ojo, de integración nacional, un gobierno de salud nacional, porque estamos como en la... Permítame, aquí le termino. Mire, estamos como en la Revolución Francesa. Había tanta corrupción, tanto abuso, que hasta los intelectuales de la época, que dieron también un salto, intelectual es el que es independiente, no es el que es servil, dieron un salto y formaron el famoso, le llamaron ahí comité, ¿verdad? ¿Y hay intelectuales independientes y serviles? No, el que es servil no es intelectual, por una sencilla razón, porque el intelectual es siempre libre de pensamiento, porque no le puede poner usted, como dicen, cadenas al pensamiento. Permítame, don Carlos Orbizo, sonriéndose, lo veo sonriente a don Carlos Orbizo. Don Carlos. Está disfrutando. Sí, porque hemos tenido muchas discusiones y pláticas y conversaciones muy amenas con mi amigo, ¿verdad?, a Nelson. Y lo que él recuerda de la derecha y de la izquierda, pues también le dije en un momento dado que deberíamos tener un programa que se llamara Desde la Izquierda y Desde la Derecha,
donde planteáramos las soluciones de acuerdo con una ideología y de acuerdo con la otra, ¿verdad? Cuando él me dice a mí de la derecha, yo siempre le he aclarado y aclaro a todo el mundo aquí que sois de derecha porque estoy apegado a los derechos naturales del hombre, la vida, la libertad y la propiedad. Y todo lo que atente, como la mayor parte de lo que sucede en Honduras, contra la vida, contra la libertad y contra la propiedad, es de plano rechazable, condenable, ¿verdad? Por cualquiera. Y ese es el problema que tenemos en Honduras. Mire, aquí se ha hablado tanto de tanto que refleja la situación de Honduras. Honduras no es una sociedad, una nación con una o dos o tres enfermedades. Tiene 47, por Dios. 47. Ustedes ven el primer mundo, hoy tienen un problema de este tipo, lo resuelven y luego surge otro y luego surge otro, pero no tiene toda la confluencia que tenemos nosotros. Pero voy a repetir, insistir, ¿verdad? Porque el tiempo ya se nos fue, aquí tenemos hora y media a estar hablando, y es que si el sistema político no cambia, la vida nuestra no va a cambiar. Y no he escuchado a ningún candidato presidencial hablar de las grandes y profundas reformas que hay que hacer en la ley electoral, ¿verdad? Yo les digo, lo que sucede aquí es que tenemos congresos que no reflejan los deseos, las necesidades y hasta las ilusiones del pueblo, porque el pueblo no los seleccionó, los seleccionó un dueño de movimiento, dijo, esta es mi lista en corto. Y si llega alguna persona que puede ser un buen candidato, donde X dueño y le dice, yo quisiera ser diputado, ¿verdad? Que no debería decirlo porque contraría el artículo 37 de la Constitución y el 45 también. Dice, ya tengo todos mis diputados. Y si acaso le dice, aquí tengo el 15. No, yo quisiera ir en el número 3. No, eso ya lo tengo ocupado. Ahí va el primo, la tía, el hermano, a saber quiénes van ahí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que arrancar de ahí. Mire, diferentes países tienen diferentes historias. China está yendo por una, Rusia por otra, Margaret Thatcher comenzó con otra, y nosotros tenemos la propia. Y tenemos que comenzar por el sistema político, ¿verdad? Pero repito, aquí ¿verdad? Se mencionaron tantas cosas que no, me llevaría hora y pico referirme a ellos, pero me voy a referir a unos cuantos. La deuda pública. Alguien escribe ahí, mire, que nunca ha estado tan alta. Equivocado. Al término de la administración de Callejas, inicios del presidente Reina, la deuda estaba en 209%. Yo traté de tener algún debate público sobre eso, nadie estaba interesado. ¿Cuándo se interesó la deuda pública? Cuando Grecia casi quiebra y que se iba a llevar de encuentro a Europa y el mundo y todo, ahí se volvió de moda de hablar de la deuda pública. Resulta que la deuda pública está como el 50% después de estar en 209. Y hay unas cosas que quiero que reflexione nuestra audiencia, bien sencillas que se va a recordar toda su vida. ¿Por qué crece la deuda? Porque no se paga. Ahí hablan solo cuánto le va a dedicar del presupuesto al pago de la deuda. 44,000 millones. Nadie habla que va a recibir 51,000 millones de préstamos. O sea que la deuda va a crecer 7,000 millones de lempiras. Y así por el estilo. Entonces nosotros tenemos aquí un desorden en tratar los diferentes temas que nos aquejan y un desorden en los debates. Hablamos demasiadas cosas. No es posible orientar a una audiencia cuando hablamos de tantísimos temas. Y aquí lo estamos viendo, lo estamos viviendo, porque es un reflejo de la vida de Honduras. Todo. Uno le habla de una cosa a una persona y le sale con otra y con otra y con otra y con otra y nunca termina, ¿verdad? Entonces, tenemos que ordenar ese debate público, pero los candidatos presidenciales a que me refería anteriormente no han hecho ninguna planteamiento. Aquí hablan educación, salud pública. Claro, ¿quién no va a querer todo eso? Pero hay que pagarlo. ¿Y de dónde va a pagarse? De los impuestos. Y de un pueblo pobre va a salir un gobierno pobre, aunque a nivel individual haya mucho dinero para robarse miles de dinero. Aquí hablan que una vejez digna, que no sé qué. Miren, tengo más de 20 años de estarle pidiendo a diputados y algunos que se golpean el pecho, ¿verdad?, de que ven por el bienestar del pueblo, inclusive al COEP, de que corrijan ese perverso sistema del seguro social donde desde el primer día que alguien va y solicita su pensión, le cortan el servicio médico. ¿Se pueden imaginar ustedes? Y el cheque le va a salir a saber cuándo. En mi caso, que gracias a Dios no lo necesitaba para sobrevivir, 19 meses para recibir el primer cheque. ¿Se imaginan ustedes? Eso, oiga, hasta con la FECITRAN fui a hablarles yo de esto.
y no ha pasado nada. Y eso que lo platiqué con ellos hace 5 años, hace 3 años, con la CUT, con esto, con el otro. Sí, 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 pero no. Todo es sí, sí, pero no, porque no hay democracia, no hay dientes, no hay forma de exigir, no hay forma de pedir cuenta, no hay forma de castigar, no hay forma de premiar. Deberíamos de estar hablando de eso y ahí arranca. Los artículos 37, 44, 45 y 64 de la Constitución se han violado desde que se elaboró esa ley electoral que tenemos nosotros. Es una barbaridad. Aquí, educación, ajá. ¿Cuántas escuelas hay en Honduras? ¿En qué condiciones están? A, B, C o D. ¿Cuántas se pueden hacer en 4 años? ¿Cuántas se pueden mejorar? ¿Cuántas escuelas hay unidocentes? Según escuché a un dirigente ministerial, magisterial, 6.500. ¿Quién va a corregir ese problema? Por Dios, 6.500 escuelas unidocentes. Ahí hablan que los hospitales, creo. ¿Cuántos hospitales hay? ¿En qué condiciones están? ¿Cuánto podemos hacer en 4 años? Eso es hablar verdaderamente de corregir los problemas que hemos venido arrastrando por 200 años. Y por favor, dejen de insistir en los últimos 4 o 12. Si todos han sido un desastre. Aquí desde Pajarito, tal vez para acá no queremos reelegir a ninguno. Ninguno ha hecho nada que valga la pena. Galvez sí fue muy bueno y comenzó muy bien, pero después se desnaturalizó. Todas las funciones de estas instituciones se politizaron. Ha habido periodistas allá en la SAR, que era la DEI antes, ¿verdad? Administrando, ¿verdad? Los impuestos. Y como hablábamos aquí del Banco Central. Mire, la hija del presidente del Congreso fue nombrada sin tener las calificaciones. Y cuando yo reclamé en un debate parecido a esto, entonces me dijo el presidente del banco que, bueno, voy a dejar que su conducta hable por ella. ¿Y acaso sabemos nosotros qué es lo que están haciendo ahí en el Banco Central? Óigame, tenemos un desorden, entonces yo sigo desordenado. 308.000 millones de lempiras del presupuesto. Óigame, dividámoslo. ¿Cuánto es del gobierno central y cuánto es de las otras instituciones? Que ahí está la ENEO, el Banco Central, etcétera, etcétera. Resulta que de los 308.000 millones, 179.000 son del gobierno central y es el que va a aumentar como en 20.000 millones. Así que si el presupuesto general va a aumentar en 20.000 millones, no es en esas otras instituciones, sino que va a ser en el gobierno central, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se va a financiar? Con impuestos. Y lo que falta, endeudamiento, no hay otra. El que no tiene crédito, el que no se endeuda, no puede vivir más allá de sus ingresos. Perdón, eso es una cuestión que no falla. Pero nosotros no hablamos de estas cosas, ¿verdad? Y esas son las que tienen que agarrar. Policía. ¿Cuántos policías hay en Honduras? 15.349 y medio. ¿Cuántos deberíamos de tener de acuerdo con las normas? 34.899. Y en las condiciones de violencia de Honduras deberíamos de llegar a 40.000 y después bajar a esa norma que es más o menos de un país ya tranquilo. ¿Quién está planteando qué se va a hacer con la policía en ese caso? Nadie, ninguno. Todos son pura verborrea, pura retórica y que va a generar empleo. ¿Y cómo lo va a generar empleo? Si necesita inversión para eso. Alguien menciona ahí la inversión extranjera. La inversión nacional es 20, 40, 100 veces mucho más importante y más grande que la extranjera. Y en la extranjera está distorsionada porque ahí ponen las utilidades retenidas, que es un término técnico, ¿verdad? Pero pisto, que entró a Honduras, 100 millones, 200 millones, y los otros 800 millones son lo que ganaron todas las compañías y que no le mandaron en dividendos a sus matrices, sino que los dejaron ahí. Pero que los hayan dejado ahí no quiere decir que está en maquinaria, en expansión de planta. Pues estar en cualquier otro activo, por Dios. Pero estos son términos técnicos que tienen que manejar correctamente para que sirvan. Mire, me decía a mí una persona, para descanse, y le escribió una carta al presidente diciéndole que hondureños en el extranjero tenían 27.000 millones de dólares hace unos años. La cifra que yo he conocido es entre 15.000 y 20.000 millones. Yo no sé si alguien pueda saber exactamente cuánto puede hacer o muy cerca de eso. Pero pongamos que sea la cifra de 15.000 millones de dólares, señores. ¿Por qué no regresa ese dinero a Honduras? Y estoy hablando de dinero bien habido, no del mal habido. ¿Por qué no viene ese dinero? Porque no hay oportunidades de inversión. Y los pocos que tienen alguna idea de inversión, ¿verdad? Esos pocos tienen acceso a los bancos, que los bancos han suplido la falta de poder vender, de tener un mercado de capitales privados. No hay. Entonces tengo que ir al banco. ¿Y quién tiene acceso al banco? Pues hombre, el que tiene garantías, el que tiene capacidad del banco. El banco no puede estar arriesgando 9 de 10 lempiras que son del pueblo
préstamos, ¿verdad?, a una persona que no va a pagar. Después critican que no, que se dedican los bancos a las tarjetas de crédito porque ahí cobran el 60%. Oiga, ¿has visto a alguien cuánto es la cartera de las tarjetas de crédito? No llega ni al 8% de la cartera total. Los bancos dan dinero a quienes lo solicitan. Claro, hacen una publicidad diciendo tengo pisto, pero de ahí la gente va espontáneamente. Quiero dinero, ¿para qué? Para bienes raíces. ¿Para qué? Para comercio. ¿Para qué? Para esto, para el otro. No dice industria. ¿Por qué? Porque hay unas barreras muy grandes para entrar, que es otro tema que podríamos explotar aquí. Hay una barrera horrible. Aquí mi amigo Nelson habla que el salario mínimo, sí, óigame, 78% no lo pueden pagar. ¿Saben qué porcentaje de los trabajadores en Estados Unidos gana el salario mínimo? 4%. 4%. Les vale madre, no les importa el salario mínimo. Y aquí deberíamos de llegar a eso, al punto donde no nos importa el salario mínimo porque gano mucho más que eso, ¿verdad? Pero hay que llegar ahí, y hay que llegar ahí a través de condiciones que permitan. Si yo les digo a ustedes que siempre doy ejemplo, una mata de maíz ahí donde están, amigo Nelson, sembrarme por favor una mata de maíz y voy a sembrar de maíz. Mire, Carlos Urbino, ¿estás loco? ¿Cómo voy a sembrar maíz? Así lo mismo, invierte en Honduras. ¿Y por qué voy a invertir en Honduras, por Dios? No, si hay 200 y pico de lugares donde ir a invertir. Estados Unidos no hace ninguna propaganda para que vayan a invertir a Estados Unidos. Todo el mundo quiere llegar a invertir a los Estados Unidos, ¿verdad? De Europa, de Asia, de África, de todos lados. Y yo digo esto también, que ya me han oído tal vez anteriormente. Cuando vengan los marcianos a Honduras, se van a ir aquí a la Tierra, se van a ir directamente a los Estados Unidos. Para allá, porque ya van a saber cómo es ahí. Entonces nosotros tenemos que crear esas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Son, primero que nada, libertad, que aquí hay desigualdad política, económica y social, justicia, tenemos seguridad, confianza. Mientras no haya eso, no va a haber la inversión que nosotros queremos. Aquí en Honduras se requiere, y lo pueden comprobar, 1 millón de lempiras por cada plaza formal. Imagínense ustedes, 1 millón de lempiras por un trabajo. Es una barbaridad. Pero como les he dicho, mire, y aquí podría seguir y seguir y seguir. Ahí voy a terminar con esto, porque es una falacia. El 65% del Producto Interno Bruto pasa por Cortés. Bueno, tal vez pasará en camiones porque viene de algún otro lado, ¿verdad? Pero Cortés paga el 24% de los impuestos. Francisco Morazán el 64%. Acabo de ver las cifras del pisto. En Cortés, 25,000 millones de lempiras en cuentas de cheques. Francisco Morazán, 54,000. Depósitos de ahorro a plazo fijo, 32,000 millones en Cortés, 102,000 millones en Francisco Morazán. Préstamos, 128,000 millones en Cortés. Francisco Morazán, 190,000 millones. Sin contar el gobierno, que aparece el gobierno central con apenas 1,000 millones de lempiras. Óigame, estamos equivocados nosotros aquí, ¿verdad? Y vivimos de mitos, vivimos del estómago, pero no del cerebro, porque nadie quiere hacer la tarea de ir a buscar las cosas, de hacer todas estas investigaciones que no son científicas, que requieren grandes equipos y grandes hombres, etcétera, etcétera. Eso es únicamente la tarea que ahí está. Estamos casi intoxicados de tanto estudio que ha hecho el PNUD, el BID, el BESIE, etcétera, 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 y no hacen nada, lo engavetan. No lo aprovechamos para lo que han estado hablando aquí, de las políticas públicas que deberían de existir. Aquí verdaderamente tenemos muchos problemas, y profundos y amplios. Y como dijo Saramago, solo los pesimistas, Salmagro, perdón, quieren cambiar el mundo, ver las cosas, porque los optimistas están bien contentos y satisfechos como están. Entonces los que están bien, esta élite que estaban hablando ustedes, porque van a querer cambios, si están bien, por Dios, porque van a cambiar. Los políticos que están ahorita disfrutando del poder, porque van a querer cambiar. Por eso no tenemos democracia, porque el que está de turno no dice, finalmente me llegó mi chance y no voy a cambiar las reglas, porque no quieren dar esa pluma que le dan al que quiere ser candidato y se postula él. Aquí tiene una pluma, señor, ahora 3,000 nombres, a su gusto y a su antojo va a poner a quienes quiera de diputados. Y la lucha no va a ser ahorita por presidente. Por presidente se va a decidir la persona que va a votar el día que vota, el día anterior, la semana anterior. Pero por los diputados que han estado escondidos, ahí es donde tenemos que ponerle atención para que ningún partido tenga tantos diputados que con poco haga mayoría, como es el caso actual. El Partido Nacional tiene 61, solo necesita 4 para tener 65 mayoría, los puede obtener como quiera.
¿verdad? Con persuasión de cualquier tipo que ustedes quieran pensar, ¿verdad? Pero si llegan a tener alrededor de unos 40, le va a costar. No, Y miren, no es Angela Merkel, que por 16 años fue primer ministro, jamás tuvo mayoría en el Congreso, jamás. Y la última vez le costó 5 meses organizar el gobierno, y yo creo que por eso en parte dijo, es hora de irme, y se fue. Don Gracias. Carlos, ¿le quiere decir algo al doctor Pino? Sí, don Carlos, fíjese que a mí me parece que su corazón azul lo hace ver un poco distorsionadas las cosas. Cuando usted habla de que solo se hablan de 4 o 12 años y que son 200 años, me da la impresión de que es lo mismo cuando se dice, mire, todos somos responsables, aquí no hay, nadie tiene responsabilidad. Y usted se olvida de que en el 2009 hubo un golpe de Estado militar que destruyó el régimen constitucional. Usted se olvida de que la deuda en el 2008 eran 3.000 millones de dólares y ahora es 16.000 millones de dólares. Cuando usted hablan de que son 40.000 millones, se olvida que esos 40.000 millones pudieron haber servido para gastos en salud y en educación. Entonces, cuando usted se refiere a que no hay políticas claras y todo, yo le invito a que analice y comente el plan de gobierno de Libre. Muchas de las cosas que usted señala como algunos aportes, los vamos a hacer en el gobierno de Xiomara Castro. Tenga la seguridad de que lo vamos a hacer. Pero no busquemos señalar de que no ha ocurrido nada en los últimos 12 años, no. en que se destituyeron 4 magistrados de la Corte, en que tenemos un jefe de Estado acusado de narcotráfico, al cual yo nunca he visto que le haya pedido la renuncia públicamente, en que tenemos un Congreso Nacional que la semana pasada aprobó o aumentó el muro de impunidad restringiéndole al Ministerio Público. Entonces, es cierto que problemas hemos tenido por 200 años, pero desconocer quienes han profundizado la situación del país en estos últimos 12 años, realmente para mí es no tener objetividad con relación al análisis. Hay muchos puntos que podemos converger, que se requieren hacer, muchas reformas, pero que no se nos vaya a decir acá que se desconoce completamente lo que ha sucedido en estos últimos 12 años, no. De una reelección ilegítima, de un gran fraude electoral que se dio en el país. Entonces, si no partimos de la base de lo que actualmente se encuentra en Honduras, no vamos a resolver los problemas. Porque estamos hablando no desconozco nada de lo que usted dice. Y le voy a mostrar aquí una fotografía. Mira esta fotografía, ¿verdad? Que nadie me acompañó. Esta fotografía no sé cómo ubicarla aquí. Pero yo no lo he oído en su intervención. El día de hoy no lo he oído en su intervención. No le he oído. Yo no vine aquí a defender ningún gobierno. Y es cierto que yo he sido nacionalista, pero no defiendo lo indefendible, jamás lo he hecho. Y he estado hablando de la historia por 200 años, así que yo no vine aquí con ninguna idea. Sí, pero al hablar de 200 años, usted quiere desconocer lo que está sucediendo actualmente. No. Lo que yo ya leí las 67 páginas del plan de gobierno de Libre. Es una poesía, señor. No. Es una poesía. Y le pedí a algunos colaboradores que me dijeran 5 puntos en los que está basado el gobierno, que va a ser y que nos pueden guiar. ¿Quiere que se lo diga? ¿Quiere que se lo resuma yo? ¿Quiere que se lo... Déjeme responder porque no voy a poder regresar a todo lo que usted dijo. No. Y la cuestión de los 44.000 millones de préstamos que ustedes les pueden usar para esto, lo van a sacar de quien se lo quiera dar para el propósito que se lo pide. Si el gobierno pide 1.000 millones para esto, se lo van a dar si están de acuerdo los prestamistas. Y si pide un lempira para lo que no está de acuerdo, no se lo van a dar. Pero no venimos a discutir esto. Venimos a ver, yo entendí que veníamos a hablar aquí de la función de la política, de la economía y cómo se podía mejorar. De eso estamos hablando. De eso estamos hablando. Yo lo dejé hablar bastante a usted. Déjeme hablar, por favor, ¿verdad? Y la política es una de
de las actividades más nobles del ser humano, siempre y cuando lleve al mayor beneficio, el mayor bienestar para el mayor número de personas, que no ha sido aquí nunca el caso. Y ya le he dado suficientes índices que le demuestran de que no es el caso, ¿verdad? Así que tenemos que arreglar primero esa ley electoral para que haya verdaderamente justicia. En eso estoy de acuerdo con usted. Estoy de acuerdo. Reformar el reglamento del Congreso. Repito, no desconozco lo que ha sucedido. Y le enseño de nuevo esta fotografía que se la puedo enviar porque ahí lo tengo ahí. Y dice esto aquí: no a la suplantación de la Corte Suprema. Diputados golpistas deben ser juzgados por traición a la patria. Aquí la tomé la fotografía que salió en el periódico. Un amigo mío y yo convocamos. Don Carlos, usted va a votar por el Partido Nacional. ¿Va a votar por el Partido Nacional en noviembre? Mire, usted no me tiene que preguntar por qué voy a votar yo. Es una pregunta privada que la respuesta yo me la reservo y puedo votar o no puedo votar por quien yo quiera. No tiene nada que ver con eso. No, claro que sí, claro que tiene que ver. Bueno. Uno sustenta sus argumentos con su posición política. No. Claro que sí, si usted lo acaba de decir. Si quiere solo usted y yo, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que nosotros convocamos en San Pedro Sula para una protesta. Llegaron 27 personas nada más. Después el periódico ahí quería dar a entender que habíamos fracasado. Y les digo yo, nosotros no fracasamos, fracasaron todos los que no quisieron ir, ¿verdad? Y óigame, aquí no vamos a hablar de trapos sucios porque todo el mundo los tiene en la administración pública, ¿verdad? Así que yo no los tengo. Yo me pongo de los temas de una forma profesional porque involucra la política. Yo pongo mi actividad pública a todo. Desde pajarito, y yo soy nacionalista o he sido, y uso el término correctamente, he sido. Le estoy diciendo que desde pajarito yo no recuerdo ningún presidente que valga la pena que sea reelecto. Bueno, esa es su opinión. Esa es su opinión. Es que usted es muy sectario. Usted ya le pidió la renuncia a Juan Orlando. Ya le pidió la renuncia a Juan Orlando. Y todo lo que le he dicho aquí lo puedo sostener en cualquier parte del mundo. Bueno, yo también. Y he dado aquí también cifras bien concretas y usted sale con cuestiones que no tienen nada que ver. Yo le puedo dar cifras de cualquier naturaleza, don Carlos. Digo que aquí hay un desorden en el debate público de los temas y de seguir las reglas de los debates. Pero no diga. Usted no se ha referido a nada de los últimos 12 años. A nada, absolutamente a nada. Sí, que le dije por los últimos 200 años, por dos que más quiere. Usted no ve mis programas de televisión donde yo critico lo que está bien, don Carlos. En mi opinión. Quiero decirle una cosa. Para cada crítica que yo tengo también una propuesta bien específica. Y le digo, las críticas, hemos hecho grandes planteamientos nosotros aquí en un grupo que se llama Grupo Noroccidental por la Democracia, ¿verdad? Fui yo con unos amigos, ¿verdad? Allá a exponer al Congreso y se rieron de nosotros, ¿verdad? Porque andamos en una quimera tratando de eliminar los movimientos, los dueños de movimientos, ¿verdad? El residuo electoral, el cociente electoral que nadie le entiende. ¿Por qué no pueden tener una regla tan sencilla? El más votado es el electo, punto. Totalmente de acuerdo con usted, don Carlos. Sí, óigame, y le voy a decir aquí. Totalmente de acuerdo. Don Mel Zelaya, en un programa que hice con Rodolfo Pastor Fasquel, ya que usted quiere involucrar ciertos detalles, se comprometió a que de sus primeras acciones en el gobierno iba a ser eliminar esos movimientos, o proponer, mejor dicho, porque lo tiene que aprobar el Congreso, esos movimientos. Y cuando le reclamó a alguien, ¿verdad?, que estaba en una reunión con él, decirle a Carlos Urbizo que está soñando. Y ahí está. No lo hemos cambiado todavía, por Dios. ¿Dónde hay un candidato presidencial que se comprometa a hacer o proponer, porque las tiene que proponer el Congreso, y tiene ahí bastante influencia, a proponer estas reformas electorales que mientras no las tengamos es remedio y burla de la democracia y la voluntad del pueblo? Así categóricamente se lo digo. Cuando yo he discutido esto fuera de Honduras, y que viajo bastante, y en Miami hasta me invitan a programas, ¿verdad?, de televisión y de radio. Oye chicos, ¿qué pasa? Porque son cubanos casi todos venezolanos que hablan casi igual. ¿Qué es lo que pasa? Dice, ¿cómo van a prosperar ustedes con un sistema como eso? No, tú me estás engañando, me dice, ¿verdad? El día que cambiaron esta ley, yo tenía un programa de televisión en Miami. Y cuando estoy ahí en la antesala, llega el moderador y me dice, oye, Carlos, ¿ya viste que ya aprobaron la reelección en Honduras? ¿Cómo le digo?
Eso no puede ser. ¿Cómo vas a creer tú que va? Eso que me están diciendo así. Eso tiene que ser una reforma constitucional. Bueno, entramos al programa y no pudimos evitar entrar al tema. Es una burla lo que sucedió. Hay un consenso. Pero ¿qué es lo que sucede? Que quien tiene el poder no lo quiere soltar. Y desafortunadamente hay un gran grupo en el sector privado que juega pelota con ellos porque esas son las reglas del juego. El que se sale de esas reglas pierde. Le voy a decir, no todo lo que hace el gobierno es malo, ni todo lo que hace el sector privado es bueno. Si cada quien estuviera en lo que corresponde. Le voy a dar un ejemplo concreto. ENE, el gobierno no tiene absolutamente nada que hacer en un negocio. Absolutamente. Y ahí está el desastre. Con un impuesto indirecto que lo representan todos los aumentos, que lo tienen a como de lugar, con una energía increíblemente cara, con una corrupción que todo el mundo habla de ella. Hondutel, la misma situación, no tiene nada que ver con eso. Es que con las utilidades financiamos programas sociales. Bueno, entonces vayan a comprar la cervecería, vayan a comprar la tabacalera y ahí se gana mucho pisto y dentro de 5 años la van a ver destruido, ¿verdad? Eso es. Hondutel, hasta el 2005, antes de entrar su gobierno, un minuto de teléfono a Estados Unidos costaba 83 centavos de dólar. Al siguiente día, Celtel la puso a 39 centavos. ¿Y hoy cuánto cuesta? 10 centavos y a veces gratis a través de WhatsApp o cualquiera, Facebook o cualquiera de esos otros sistemas. Sin embargo, siguen criticando a Tigo. Tigo le ha puesto un teléfono a todo el mundo, a todos los hondureños. 9 millones de hondureños, 9 millones de teléfonos. Durante el tiempo de Hondutel era un delito comprar una línea. Entonces uno compraba un teléfono y lo tenía a nombre de otra persona. Y eso pasó con todos esos gobiernos. Ahí, ¿por qué? Porque ¿Cuántas eran las pérdidas de la ENE? Permítame, don Carlos, permítame. ¿Cuántas eran las pérdidas de Hondutel en el 2008? 18%. ¿Cuántos son ahora? 35%. Si es que yo no estoy favorando a Hondutel, yo la estoy condenando a Hondutel. De la ENE. Pero eso no ha pasado en los últimos 12 años, ¿verdad? Lo de Hondutel y lo de la ENE. Un año llegó a llegar 2.500 millones de lempiras, te recuerdo yo. Hondutel. ¿Y cómo? Explotando al pueblo. ¿Cuánta gente se murió porque no pudo llamar a una ambulancia? ¿Cuántos incendios se consumaron porque no pudieron llamar a los bomberos? ¿Y cuánta gente se muere, como dijo Nelson Ávila, por falta de hospitales y todo eso? Entonces, todo eso viene de 200, eso viene de 200 años. Su programa, vamos a fortalecer Hondutel, vamos a fortalecer ENE. Por Dios, es como ponerle alas a un burro y pretender que va a volar. ENE tiene que ser privatizada, aunque no le guste la palabra. Bueno, esa es la... Y el sector privado tiene que salirse donde no corresponde, ¿verdad? Esa es la posición suya, porque usted tiene una posición con respecto a las políticas públicas. Pero Hondutel se puede transformar en una empresa que proporcione a la internet a las escuelas y los colegios. Mire, esos contratos que hicieron, mire cuando dieron las concesiones de los celulares, ¿qué fue lo que dijeron? Que iban a darle a las escuelas, a los colegios internet, que se iban a poner en los puestos públicos. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Que los estudiantes no pueden realmente acceder. Así que usted... Porque el gobierno compra medicina, va a comprar las farmacias y los laboratorios. Pero la internet es un elemento esencial. Ese argumento no tiene validez, no es, por Dios. Claro, permítame. Porque usted no cree en el gobierno. Don Carlos. Los gobiernos comunistas, que son dueños de todos los medios de producción. Y el argumento comunista está tan gastado, sinceramente, que no tiene ninguna validez. Bien, gracias. No puedo leer todos los mensajes. Saludo al ingeniero William. Gracias por estar viéndonos. También me escribe aquí. Hola, Raúl. No sé por qué se enojó don Carlos, pero un excelente programa todos ellos. Muy capaces. También me dice Ricardo Romero. 4 mentes brillantes. Excelente programa, dice Ricardo Romero, que es el dueño de Lebot, la empresa encuestadora. Nos vamos, don José Luis Moncada. Bueno, gracias Raúl, yo creo que ha sido un programa interesante, un debate
amplio sobre temas y posiciones, ideologías y expectativas que tienen. Yo creo que el tema económico en Honduras es fundamental. Yo creo que más allá de ver la agenda política y lo que sucede, cualquiera que llegue o los que lleguen tienen que preocuparse por la economía del país y sus efectos, y sobre todo en esa clase de abajo que es la que realmente necesita y que sigue desesperada en una situación de pandemia y otras situaciones que realmente contribuyen a un estatus que no se merece. Gracias, don Alfredo Montalbán. Dice, excelente programa, hermanos. Dios les bendiga. Siempre la paz de Cristo con ustedes y los suyos. Doctor Nelson. Debemos hacer profundos cambios inmediatos. Estamos pasando por un momento, como dijimos, sin precedentes, y entonces el pueblo hondureño tiene que adoptar dos posiciones. Uno, una posición política que debe ser sin límites. El artículo 3 de la Constitución de la República establece el derecho a la insurrección. Es importante que el pueblo hondureño esté preparado frente a cualquier eventualidad que se haga desde la perspectiva de lo perverso, como han sido precisamente quienes han controlado el Estado en el último tiempo. Eso por un lado. Y por el otro, vote masivamente en contra de los corruptos, en contra de los criminales, a favor de reconstruir la nación. Y eso es importantísimo, aunque le violenten su derecho al voto, como ocurre normalmente cuando existen fraudes. Porque el fraude es la violación de la voluntad popular, como lamentablemente se ha hecho. Pero en todo caso, manifieste como ciudadano que en realidad el presente y el futuro responde precisamente a un derecho y a un deber ciudadano. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Don Carlos Urbizo, le agradezco que haya tenido el tiempo esta mañana de lunes para estar con nosotros. Ha sido un gusto que esté en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Don Carlos. Muchas gracias. Mire, primero que nada quiero decir que yo no vine aquí a defender lo indefendible, absolutamente. Vine aquí a hablar profesionalmente sobre la política y sobre la economía y cómo podemos mejorar. Y repito, y no me voy a cansar hasta que me muera o se logre, sin democracia no va a haber progreso ni bienestar en el pueblo hondureño. Todo lo contrario. Democracia es libertad individual, soberanía popular, igualdad de oportunidad, que no la hemos tenido nunca. Y eso solo, el gran ecualizador de eso se llama democracia. Démosle una oportunidad a la democracia, por Dios. Dejemos de andar buscando un montón de teorías y de ideologías, ¿verdad?, exóticas y qué sé yo, que han fallado en el mundo, y apliquémoslas bien sencillas. La voluntad del pueblo, por Dios. Eso es todo. Bien, gracias a don Carlos Urbizo. Voy a cerrar con el doctor Bruno de Pino, que va de candidato a diputado. ¿Qué número es, doctor? 125. La 125 del LIBE. Ganó unos cuantos votos ahorita, ¿verdad? 125. ¿Ah? Ganó unos votos. Con ese pugilato. No, creo que estuvo interesante el debate. Pues es sí. más, don Ignacio William, Nacho me decía, ¿cuándo vas a llevar a don Carlos Urbizo y a Bruno de Pino, los dos solos ahí, para tener un buen debate económico? Mucha gente, no puedo leer todos los nombres, gracias por la gran audiencia que hemos tenido con estas cuatro mentes brillantes, como dice Ricardo Romero de Lebón. Ya Doctor está Pino. cayendo el cabello, por eso es que somos brillantes. Muchas gracias, Raúl, por la invitación a poder debatir estos problemas. De los debates se encuentran alternativas y soluciones a los problemas nacionales con estos distinguidos colegas que estoy seguro todos ellos quieren una mejor Honduras. A don Carlos Urbizo señalarle de que a él lo considero un buen hondureño, una persona que busca ayudar a resolver los problemas, y en el próximo gobierno lo vamos a invitar para que nos asesore en varias cosas después del triunfo de Xiomara Castro. Saludos. También puede ser ministro. También. No, que no te asesores solamente. No habría que descartarlo en ese gobierno pues de claro, integración. es el gobierno de integración, es lo que tenemos que hacer. Así es. Estamos claros. Se está comprometiendo ahí, don Hugo, cuidado. Le voy a cumplir. O sea que va a aceptar. Sí, no. No, yo no he dicho eso. Jamás he sido funcionario de gobierno, jamás. Así es. Gracias, don Carlos. Gracias, José Luis. A la orden. Doctor Ávila, doctor Pino. Muchas gracias. Mucho A gusto. ustedes, gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Que tengan una muy buena semana y que Dios proteja a nuestro país. Lo necesitamos. Mucha violencia, mucha mujer muerta,
asesinatos en Catacamas. Tendremos a lo largo del día las noticias nacionales e internacionales. Los invito a seguir con Canal 11. Que estén bien.